Ministro de Educación, no puedo creer lo que acabo de escuchar, Ricardo. Señor. El ministro dice que el ICETEX se dedica a hostigar estudiantes. Pues es la experiencia que él tuvo, seguramente. Pero es decir, a uno le prestan la plata y uno tiene que pagarla. Pues tiene que responder. Que son muy altos los intereses. Pues para eso llegaron a gobernar, bajen los malditos intereses. Pero no puede ser esta cosa cada vez que tienen un problema. Entonces acabamos con la entidad. Que hay jóvenes que llegaron al suicidio por deudas con el ICETEX, es lo que acaba de decir el ministro. Que el ICETEX es un banco usurero y abusivo. Esta es la frase del señor Néstor, ministro. Claramente el gobierno tiene la intención de marchitar, minimizar al ICETEX para dejarlo simplemente para tramitar becas en el exterior. Si el ICETEX es un banco usurero y abusivo, ¿qué hay que hacer? Pues bajarle las tasas de interés, quitarle la usura y el abuso con los millones, pero no puede ser que cada cosa, entonces deciden acabar la entidad simplemente para decir, ¿y qué van a hacer? Esta no sería la prioridad, no debería ser la prioridad del gobierno. ¿Qué van a hacer? El Ministerio de Hacienda no tendría que priorizar el dinero de la educación, por ejemplo. ¿Qué van a hacer 700,000 estudiantes hoy que tienen préstamo del ICETEX, a quienes, como ustedes acaban de escuchar, no le van a girar para estudiar? Pero Néstor, ahí dice el señor ministro que se compromete a que quienes hoy tienen un crédito no vayan a tener que suspender sus estudios el próximo semestre por falta de pago. Veremos que actúen en consecuencia y hagan los desembolsos de manera urgente. A las universidades privadas no les pagan desde hace un semestre y ya los estudiantes están pagando las obligaciones, los créditos que tienen con el ICETEX. Me duele, Aurelio, escuchar al gobierno anunciando esto, se llama marchitamiento, extinción, final del ICETEX tal y como lo concebimos. Pero no sé si podrán hacerlo porque les queda año y medio de gobierno. Esto es una entidad de muchos años, no sé si la van a poder marchitar. Esto como una flor. Lo que pasa es que en la práctica, Néstor, si ellos no giran la plata y dejan a los estudiantes en la calle, pues la marchitan, imagínese. Pero además es una violación a la Constitución. El artículo 68 de la Constitución dice: los particulares podrán fundar establecimientos educativos. Y el artículo 69 es clarísimo: el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. Entonces, Néstor, es decir, cambia el ICETEX abusivo. ¿Y cuál es el mecanismo sucedáneo? ¿Por qué lo va a reemplazar? Si es abusivo y usurero, entonces cree otro, pero usted no puede dejar colgado de la brocha a 600,000 estudiantes. Pero además si abusa el ICETEX con las tasas de interés, y seguramente al ministro de Educación le fue mal con su préstamo ICETEX. Claro, cámbielo. Pues como ministro de ICETEX tiene que llegar a bajar los préstamos diciendo, no vamos a permitir que vuelva a pasar esto. Pero además eso se decía que ya había pasado, ¿no, Néstor? Porque recuerde usted que habían dicho que iban a pasar a interés cero. Incluso creo que hubo una ley cuando Mauricio Toro fue director del ICETEX. Yo entendía que el tema de los intereses altos se había resuello. Y entonces pues ahí debía terminar la discusión. Ahí debía terminar la discusión. Bien, porque era inflación más cero, es decir, solo la inflación. Y recuerden que venimos, Héctor, de periodos de inflación muy altos, del 13% inclusive. Entonces, claro, entonces sí, pero esa es una manera de resolver la queja del ministro, en la que pues uno, pues independientemente de las consideraciones económicas o lo que fuera, pues obviamente siempre está de acuerdo que la gente entre más facilidades tenga para estudiar y para pagar las deudas en las que incurra para conseguir ese propósito, pues mejor. Yo no estoy de acuerdo con la política gubernamental de dedicarse exclusivamente a promover la universidad pública, pero me parece un propósito loable. No sé si sea cierto, pero pues le creo al ministro que se han creado 150,000 nuevos cupos en las universidades públicas. Ese sería un dato que me gustaría verificar. En cualquier caso, de acuerdo, no son suficientes, pero vale la pena verificar, porque francamente me parecería, mire, crear 150,000 cupos en universidades públicas es como crear casi 4 universidades nacionales nuevas. Y yo quisiera verificar, no es que no le crea al ministro, pero pues tengo derecho a dudar. Y tercero, pues me alegra que el ministro diga que las personas que tengan un crédito ya en ICETEX y ese mecanismo de financiación van a tenerlo asegurado hasta financiar su carrera, porque eso no es una dádiva del ministro, ese es un derecho que tienen esos estudiantes. Hay una cosa que se llama la confianza legítima, y si yo comencé a estudiar mi carrera confiado en que iba a lograr financiarla a través de una política pública que tenía el gobierno,
tengo el derecho a que cuando el gobierno decida cambiar su política, me garantice a mí mi derecho. Entonces, vamos a estar pendientes de que eso pase. Hechos, y si no pasa, que giren. Claro, claro, vamos a estar pendientes. Y si no pasa, pues los jueces de tutela que tomen los correctivos. El problema es que no han girado, y el problema es que no es una hipótesis que puede haber un problema. Es que ya comenzó el problema, y por eso esta mañana los estudiantes están lanzando un SOS gigante porque se van a quedar sin universidad. Miles de estudiantes no tienen cómo pagar su universidad. Pero usted me deja hacer un comentario pequeño, muy justo. Es que es importante que después de la pandemia el Ministerio de Educación recompuso completamente la estructura de esos créditos a través del decreto 467 del 2020, y de hecho la Corte dijo y aceptó que los intereses eran mucho menores que los intereses comerciales. Esta revalidación y recomposición se incorporó en el plan de desarrollo de Gustavo Petro. Entonces a mí me extraña mucho que el ministro desconozca todo este avance que ha tenido el ICETEX y además ni siquiera entienda que estuvo en su propio plan de desarrollo. Hay otro dato que yo no conozco, Ricardo, que acaba de dar el ministro en la entrevista que le da Noticias Caracol, que dice que hay estudiantes del ICETEX que se han suicidado. Yo no sé si sea cierto. Si se han suicidado, por supuesto, lo lamento. Pero si se suicidó alguien por cuenta de una deuda, ¿no se mata al banco también? No, mire, el ministro... Se han suicidado personas aquí. El ministro aquí. Lleva el argumento al escenario extremo. Sí es cierto que se han presentado casos en los que hay organizaciones, incluso asociaciones de estudiantes, porque el ICETEX ha tenido problemas a lo largo de su historia. Se han venido corrigiendo, seguramente no del todo, por ejemplo con ese decreto del 2020. Pero el ICETEX ha sido un vehículo que no se puede desconocer, fundamental para la educación de millones de colombianos, educación